Toda la sala quedó inmóvil cuando la elegante mujer habló en árabe. Nadie supo responder. Nadie, excepto la hija de 10 años de la limpiadora. En los concurridos pasillos de la Fundación Cultural de la Integración Oriental en Montevideo, la niña era casi invisible, mientras su madre, Sofía Benítez, fregaba en silencio los impecables suelos de mármol. Las pequeñas manos de la niña sostenían con fuerza un libro desgastado. Un empleado murmuró en voz baja: «Solo es la hija de la limpiadora. ¿Qué podría estar haciendo aquí?». La delegación de la Fundación Cultural Árabe de Salto había llegado antes de lo previsto, y su portavoz hablaba únicamente en un antiguo dialecto hadramí mezclado con expresiones árabes clásicas que nadie en la sala lograba comprender. Una ola de tensión comenzó a extenderse por el salón. Música. Entonces Lucía, de apenas 10 años, dio un paso al frente. Su voz fue tranquila, clara, segura. «Yo transmitiré sus palabras». Los murmullos se apagaron inmediatamente. El doctor Ricardo Alvear, presidente de la Fundación Cultural de la Integración Oriental, se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos se estrecharon con interés. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó con calma. «¿Y quién te enseñó a hablar con esa autoridad?». Antes de continuar, si disfrutas las historias sobre personas subestimadas que logran superar la injusticia y demostrar su verdadero valor, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta descubrir hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, continuemos. En una sala llena de voces importantes, había unos ojos que jamás se alzaban demasiado. La hija de la limpiadora se movía en silencio entre la multitud. Su presencia era tan ligera que la mayoría olvidaba que seguía allí. Sin embargo, cada pequeño paso que daba cargaba un peso invisible, un silencio que escondía mucho más de lo que mostraba. La luz de la mañana atravesaba los altos ventanales de la Fundación Cultural de la Integración Oriental en Montevideo. El aire olía ligeramente a polvo y producto de limpieza, ese aroma que queda impregnado en los suelos de mármol fregados por manos cansadas antes del amanecer. El sonido de los zapatos y el murmullo constante de conversaciones llenaban el enorme vestíbulo. Nadie prestaba atención a la niña rubia de 10 años sentada cerca del pasillo de servicio. Sus pies apenas alcanzaban el suelo desde la pequeña silla de madera. Se llamaba Lucía, y aquel día, música como tantos otros, sostenía un libro demasiado grande para sus manos. Las páginas susurraban suavemente cada vez que las pasaba. Aunque sus ojos se desviaban constantemente hacia su madre, Sofía trabajaba allí como limpiadora. Su uniforme, una blusa gris pálida y una falda azul oscuro desgastada en los codos y costuras, hablaba de jornadas interminables y un sueldo insuficiente. Se movía de forma constante con la fregona en la mano, inclinándose sobre el suelo mientras hombres y mujeres vestidos con trajes elegantes pasaban junto a ella. Nadie reducía el paso para saludarla. Nadie ofrecía más que una mirada rápida cuando la ofrecían. Lucía observaba los hombros de su madre. Cada semana parecían caer un poco más. Las deudas pesaban tanto como los cubos que Sofía arrastraba. Avisos de alquiler, facturas pendientes, la silenciosa vergüenza de pedir fiado en la pequeña tienda del barrio. Sofía soportaba todo aquello sin quejarse, pero su hija lo veía, siempre lo veía. La gente del salón únicamente veía lo que quería ver. Para ellos, Sofía era simplemente la mujer de la limpieza, y Lucía, solo la hija de la limpiadora. Demasiado pequeña, demasiado insignificante, demasiado invisible para importar. Pero en silencio, Lucía estudiaba. Seguía con la mirada las letras árabes de un cartel colgado en el vestíbulo y las repetía en voz baja. Sus labios formaban sonidos que muy pocos habrían reconocido. Griego, turco, latín, árabe clásico, dialectos hadramíes. No lo había aprendido en escuelas ni en aulas. Lo había aprendido en secreto durante noches silenciosas, cuando los cuadernos de su abuelo permanecían abiertos sobre la mesa de la cocina. Su abuelo había sido militar, lingüista, un hombre que alguna vez llevó el honor como otros llevan una bandera. Ahora todo lo que quedaba de él vivía dentro de la memoria de Lucía, palabra por palabra. Nadie allí lo sabía, nadie podría imaginarlo. Una voz potente resonó desde el fondo del vestíbulo, ordenando a los empleados prepararse para la llegada del doctor Ricardo Alvear. El sonido retumbó por las paredes. Los pasos comenzaron a acelerarse sobre el mármol. Lucía cerró cuidadosamente su libro y lo sostuvo contra el pecho. Su madre la miró brevemente con una expresión protectora, antes de volver a hundir la fregona en el cubo. El día apenas comenzaba y por ahora la rutina seguía ocultándolas a plena vista,
como si nada extraordinario pudiera romper aquella normalidad. La pequeña campana de una puerta lateral sonó cuando un trabajador entró en el edificio. Las conversaciones se mezclaban con saludos rápidos, pasos apresurados y órdenes secas de supervisores. Lucía permanecía quieta en su silla, el libro apoyado sobre las piernas, mientras el mundo seguía moviéndose a su alrededor. Era una sombra silenciosa en un lugar que jamás miraba dos veces a las sombras. Sofía escurrió la fregona, sus dedos estaban rojos por el agua fría. Luego avanzó hacia el mostrador de recepción. Un administrativo con camisa blanca impecable pasó junto a ella sin detenerse. El pañuelo de su bolsillo rozó el brazo de Sofía, ni siquiera lo notó. Rara vez lo hacían. Lucía siguió al hombre con la mirada. Después volvió a mirar a su madre. Sofía encontró los ojos de su hija apenas un segundo. El tiempo suficiente para ofrecerle una sonrisa cansada y protectora. Una sonrisa que parecía decir, yo sí te veo, aunque nadie más lo haga. Y para Lucía, aquello era suficiente. Al otro lado del vestíbulo, varios asistentes jóvenes hablaban junto a una columna de mármol. «Uf, hay demasiados invitados», se quejó uno mientras acomodaba las mangas de su saco. Vamos a pasarnos la mañana corriendo de un lado a otro». Otro soltó una risa seca. «Al menos nosotros no tenemos su trabajo», señaló discretamente hacia Sofía, inclinada sobre la fregona. «¿Te imaginas?». Los dedos de Lucía se apretaron alrededor del libro, pero no dijo nada. Estaba acostumbrada. Las palabras no iban dirigidas directamente hacia ella, pero siempre caían lo suficientemente cerca como para doler. El mármol brillaba bajo las manos de Sofía. Sin embargo, nadie veía el brillo, solo veían el uniforme. En ese momento, las grandes puertas principales se abrieron. Un grupo de hombres elegantemente vestidos entró en el edificio. Sus conversaciones estaban cargadas de formalidad y distintos acentos árabes provenientes de Yemen, Marruecos y Omán. Olían ligeramente a incienso y madera antigua. Lucía inclinó suavemente la cabeza y escuchó. Aquel sonido despertó algo familiar dentro de ella, como una melodía olvidada. Sus labios comenzaron a moverse en silencio mientras seguía el ritmo de las palabras. Reconocía aquellas variantes lingüísticas, no por maestros, no por clases, sino por los cuadernos de su abuelo, por sus anotaciones, por las marcas que habían quedado grabadas en su memoria como tinta sobre piedra, pero nadie la observaba todavía. Todavía no. Sofía volvió a hundir la fregona en el cubo, aunque sus movimientos ya no eran tan firmes como antes. Sentía las miradas. Algunas eran curiosas, otras desconfiadas y unas pocas peligrosamente interesadas. Música. Lucía regresó lentamente a su pequeña silla de madera y abrió otra vez el libro sobre sus piernas, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Sus labios se movían en silencio mientras repasaba antiguas líneas escritas en griego. Arriba, desde el balcón del segundo piso, el doctor Ricardo Alvear seguía observándola. Uno de sus asesores, el señor Marcelo Aguirre, habló mientras organizaba varios documentos. La reunión con los representantes de Salto comenzará en 20 minutos. Excelencia. Ricardo no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron sobre la niña. Había algo extraño en ella. No era únicamente inteligencia, era disciplina, control, quietud. La mayoría de los niños buscaban llamar la atención cuando descubrían que alguien importante los observaba. Lucía no, y precisamente eso era lo que más le interesaba. «¿Quién es esa niña?», preguntó finalmente. El asesor dudó un instante. «La hija de la limpiadora, Excelencia, creo que se llama Lucía», y nadie sabía que hablaba Hadramí. Al parecer no. Ricardo apoyó lentamente una mano sobre su bastón de ébano tallado. «Interesante. Música». Abajo, Sofía terminó de limpiar cerca del mostrador de recepción y movió el cubo hacia el pasillo de servicio. Lucía levantó la mirada. «Mamá». Sofía se acercó rápidamente y habló en voz baja. «No hables demasiado con ellos». Lucía permaneció callada. «La gente importante puede admirarte un minuto y destruirte al siguiente». La niña asintió lentamente. Música, no discutió. Había aprendido desde pequeña que el respeto de ciertas personas era tan frágil como el cristal. Cerca de la entrada principal, varios asistentes seguían comentando lo ocurrido. La escuché perfectamente. Pronunciaba como alguien criado en Yemen. No puede ser real. Tal vez solo memorizó frases. Memorizar un dialecto antiguo. Los murmullos se extendían por todo el vestíbulo. Entonces, una figura comenzó a bajar lentamente las escaleras del segundo piso.
Vestía un traje color crema bajo un chaleco oscuro perfectamente ajustado. Caminaba sin prisa, con una serenidad que hacía que otros se apartaran instintivamente de su camino. Se llamaba Marcelo Aguirre. Era uno de los asesores personales del doctor Ricardo Alvear y tenía fama de leer a las personas con solo mirarlas unos segundos. Sofía lo vio acercarse. Su espalda se tensó inmediatamente. Instintivamente apretó el mango de la fregona. Marcelo se detuvo frente a Lucía. La niña levantó lentamente los ojos del libro. Durante unos segundos, ninguno habló. Marcelo observó primero el libro, luego las anotaciones escritas cuidadosamente en los márgenes. Música. Después miró a la niña. ¿Qué estás leyendo? La voz del hombre era tranquila, ni amable, ni agresiva. Música simplemente precisa. Lucía respondió con la misma calma. Poemas traducidos del griego. Una pequeña reacción cruzó el rostro de Marcelo. ¿Entendés el texto? Sí, todo. Lucía pensó un instante antes de responder. No completamente. Algunas metáforas requieren contexto histórico. Marcelo permaneció en silencio varios segundos. Esperaba arrogancia infantil o inseguridad, pero la niña hablaba exactamente igual que alguien acostumbrado a estudiar de verdad, sin necesidad de impresionar. ¿Cuántas lenguas conoces? Lucía cerró suavemente el libro. 8. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada, incómoda. Incluso Sofía bajó ligeramente la mirada. Sabía cómo sonaba aquello para otras personas. Ridículo, imposible, amenazante. Marcelo inclinó apenas la cabeza. ¿Quién te enseñó? Lucía tardó más esta vez. Las imágenes aparecieron lenta. Rodo, malo, lodo, la mesa pequeña de la cocina, la lámpara amarilla, la tos de su abuelo en mitad de la noche, los dedos manchados de tinta señalando palabras antiguas. Mi música, abuelo, respondió finalmente, y mi madre. Por primera vez Marcelo miró realmente a Sofía, no como se mira a una empleada, como se mira a alguien que ha protegido algo importante durante años. Sofía sintió aquella diferencia inmediatamente y le incomodó más que la indiferencia habitual. Marcelo dio un pequeño paso atrás. El doctor Alvear quiere hablar con vos. El corazón de Sofía se detuvo un instante. Ahora. Lucía sostuvo el libro contra el pecho y se levantó lentamente de la silla. Sofía quiso detenerla, protegerla, decir que era demasiado pequeña. Pero cuando vio el rostro tranquilo de su hija, comprendió algo doloroso. Lucía ya no pertenecía únicamente al pequeño mundo que ambas habían construido para sobrevivir. El talento había comenzado a abrir puertas imposibles de cerrar. Marcelo hizo un gesto hacia las escaleras. Lucía comenzó a caminar. Sofía la siguió inmediatamente detrás. Cada escalón parecía separarlas de la vida que habían conocido hasta entonces. Abajo quedaban el olor a detergente, los cubos de agua y las miradas indiferentes. Arriba, el aire cambiaba. Olía a café árabe, madera antigua y perfumes caros. Las paredes estaban cubiertas por paneles tallados y cuadros históricos. Las alfombras gruesas absorbían el sonido de los pasos. Sirvientes vestidos de blanco caminaban silenciosamente llevando bandejas de plata. Lucía observaba todo. La quietud de los guardias, la forma en que la gente hablaba más bajo en aquel piso, la tensión invisible que flotaba entre personas acostumbradas al poder. Sofía subía detrás de ella con cautela. No caminaba como quienes pertenecían allí, caminaba como alguien consciente de que cada paso era un permiso prestado. Finalmente, Marcelo abrió unas enormes puertas dobles y entraron en la sala de recepción del doctor Ricardo Alvear. La estancia era amplia y silenciosa. Había estanterías llenas de libros antiguos, mapas enrollados y caligrafías árabes enmarcadas en madera oscura. En el centro, descansaba una larga mesa pulida hasta reflejar la luz. Alrededor de ella había académicos, asesores y figuras importantes. Todos dejaron de hablar cuando la niña entró. Las expresiones cambiaron inmediatamente. Confusión, curiosidad, música, escepticismo. Sofía sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Instintivamente se acercó un poco más a su hija. Su mano estuvo a punto de apoyarse sobre el hombro de Lucía, pero se detuvo porque entendió que aquel momento ya no le pertenecía solo a ella. Al fondo de la sala estaba el doctor Ricardo Alvear. Su traje azul oscuro tenía bordes dorados que brillaban suavemente bajo la luz. Ambas manos descansaban sobre el bastón mientras observaba fijamente a la niña. ¿Es ella?, preguntó con voz grave. Sí, excelencia, respondió Marcelo. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. Buenas tardes, doctor Alvear. Su voz fue suave,
pero perfectamente clara. Un pequeño murmullo recorrió la mesa. Algunos hombres sonrieron con incredulidad. Otros soltaron pequeñas burlas. Ricardo levantó una mano. El silencio regresó inmediatamente. Sus ojos permanecieron sobre Lucía más tiempo que sobre cualquier otra persona en la sala. Observaba detalles pequeños. La manera cuidadosa de sostener el libro, la postura recta, la tranquilidad, la ausencia total de necesidad de impresionar. Eso no era casualidad. Aquello hablaba de formación, de disciplina, de herencia. Sofía bajó ligeramente la mirada. Seguía sosteniendo el cubo de limpieza. Incluso allí arriba, incluso rodeada de personas importantes, seguía siendo solamente la limpiadora, pero su hija acababa de cruzar un límite invisible, y dentro de aquella sala silenciosa, las primeras preguntas sobre su pasado estaban a punto de comenzar. Las sillas crujieron suavemente cuando varios hombres se inclinaron hacia adelante. El doctor Ricardo Alvear hizo un pequeño gesto con la mano, indicando a Lucía que tomara asiento al final de la larga mesa de madera. La silla parecía enorme comparada con su pequeño cuerpo. Sin embargo, la niña no mostró incomodidad, no música. Movió nerviosamente las piernas, no jugueteó con las manos, simplemente colocó el libro cuidadosamente sobre la mesa y apoyó las manos encima con tranquilidad. Sofía permaneció detrás de ella junto a la pared, dejando discretamente el cubo de limpieza a un lado. Mantenía la cabeza ligeramente inclinada, aunque sus ojos jamás abandonaban a su hija. La voz del doctor Ricardo Alvear llenó lentamente la sala. Me han dicho que hablas Hadramí antiguo, además de griego. Lucía asintió suavemente. Varios murmullos recorrieron la mesa. Un académico susurró, imposible a esa edad. Otro negó lentamente con la cabeza. Quizás sea un truco. Ricardo lo silenció con una simple mirada. Luego volvió a observar a Lucía. Explícame cómo aprendiste. Lucía dudó un momento, no por miedo, sino buscando las palabras más simples. Mi música abuelo era militar y profesor. Sus dedos rozaron suavemente el borde del libro. Viajó por muchos países. Escribía todo lo que veía y escuchaba. Música. Guardaba diarios y cuadernos. La sala permanecía completamente quieta. Cuando yo era pequeña, me enseñaba letras y sonidos. Después se enfermó, y mi madre siguió ayudándome. La garganta de Sofía se tensó. No esperaba ser mencionada en aquella sala. Durante un segundo, sus ojos se encontraron con los del doctor Ricardo Alvear. Ella hizo una leve inclinación de cabeza, confirmando las palabras de la niña. Ricardo observó aquello atentamente. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Lucía levantó ligeramente el mentón. El coronel Gabriel Benítez. La reacción fue inmediata. Música. Varios hombres mayores intercambiaron miradas. Los murmullos cambiaron de tono. Ahora había reconocimiento. Uno de los asesores habló casi en un susurro. Gabriel Benítez, el traductor militar. Otro respondió lentamente. El hombre que entrenaba intérpretes diplomáticos durante las misiones de paz de la ONU en Medio Oriente. Ricardo apoyó un poco más de peso sobre el bastón. Sus ojos se suavizaron apenas un instante. Había oído hablar de él. Lucía inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. No sonrió, no mostró orgullo. Llevaba aquel apellido como una responsabilidad silenciosa, no como un trofeo. Sofía recordó inmediatamente noches enteras viendo a Gabriel toser sangre, mientras seguía enseñando idiomas a su nieta bajo la luz tenue de la cocina. Recordó vender sus joyas para comprar tinta y papel cuando el dinero desapareció. Recordó coser ropa ajena hasta la madrugada, mientras Lucía repetía palabras antiguas sentada a su lado, pero permaneció callada. Alrededor de la mesa, el escepticismo seguía presente. Sin embargo, algo diferente comenzaba a crecer dentro de aquella sala. Curiosidad, respeto, interés verdadero, y con la historia de aquella niña comenzando a salir lentamente a la música luz, las capas más profundas de sacrificio y disciplina estaban a punto de revelarse. El silencio volvió a extenderse. El nombre Gabriel Benítez había quedado suspendido en el aire como una marca imposible de ignorar. Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante. La luz dorada rozaba los bordes de su traje oscuro. Tu abuelo murió cuando eras pequeña, ¿verdad? La voz de Lucía fue más suave esta vez. Sí, yo tenía 6 años. Sus ojos bajaron brevemente hacia el libro. Dejó sus diarios. Mi madre los protegió. Todas las miradas se dirigieron hacia Sofía. Ella seguía junto a la pared con el uniforme todavía húmedo por el trabajo. No habló, pero su rostro decía la verdad antes que cualquier palabra. Lucía continuó.
Después de su muerte, no había dinero para escuelas. Mi madre trabajaba, limpiaba, cargaba cubos. Yo estudiaba sola. Su voz jamás cambió. No había lástima en ella, ni dramatismo, solo hechos. Como alguien acostumbrado a sobrevivir sin esperar compasión, uno de los hombres soltó una pequeña risa incrédula. Los niños leen cuentos, no dialectos antiguos del desierto. Lucía giró lentamente la cabeza hacia él. No había arrogancia en su expresión, solo precisión. Los niños leen aquello que les entregan. La sala quedó inmóvil. Lucía continuó. Música. Mi madre me entregó las palabras de hombres muertos, y yo seguí leyendo hasta comprenderlas. La sonrisa del hombre desapareció inmediatamente. Miró hacia otro lado sin responder. Sofía cerró los ojos un instante. Recordó noches enteras fregando uniformes de familias ricas, mientras su hija estudiaba sentada en el suelo. Recordó pequeñas manos tirando suavemente de su manga, preguntando el significado de símbolos antiguos. Recordó responder honestamente, incluso cuando ella misma desconocía algunas respuestas. Sacrificio. Toda su vida había estado construida sobre eso. Sofía soportaba el peso de las deudas para que su hija pudiera sostener el peso de las palabras. Lucía apoyó suavemente una mano sobre el libro. Estudié porque mi abuelo decía que las lenguas mantienen vivas las memorias. Cuando las palabras desaparecen, las personas también desaparecen. Los ojos del doctor Ricardo Alvear cambiaron apenas. Algo parecido al respeto apareció fugazmente en su mirada. Se reclinó lentamente mientras el bastón golpeaba suavemente el suelo. Tu abuelo tenía razón. La atmósfera de la sala volvió a cambiar. Las dudas no desaparecieron por completo, pero comenzaron a debilitarse. Porque la hija de la limpiadora no solo había respondido preguntas, había llevado toda una herencia dentro de aquella sala, y ya nadie podía ignorarlo. Sofía soltó lentamente el aire contenido en su pecho, pero en el fondo, su preocupación crecía porque el reconocimiento también podía traer peligro. Y precisamente en ese delicado equilibrio, la primera verdadera prueba para Lucía estaba a punto de llegar. Las puertas de la sala se abrieron bruscamente. Un joven administrativo entró apresuradamente sosteniendo varios documentos. El sudor brillaba sobre su frente. Excelencia, la delegación de Salto ha llegado antes de lo previsto. El hombre tragó saliva antes de continuar. Su portavoz solo habla hadramí antiguo. El intérprete oficial no llegará hasta mañana. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Esto será un desastre. No podemos hacerlos esperar. Sería un insulto diplomático. Ricardo golpeó una vez el suelo con el bastón. El sonido cortó la tensión de inmediato. Toda la sala quedó en silencio. Entonces, sus ojos se movieron lentamente hacia Lucía. Solo fue un instante, pero todos comprendieron lo que significaba. Lleven a la niña. Varias personas reaccionaron con incredulidad. ¿Qué? ¿Una niña? Eso es absurdo. Sofía dio un paso hacia adelante, sin poder contenerse. Excelencia, solo tiene 10 años. El miedo apareció claramente en su voz por primera vez, pero Ricardo jamás apartó la mirada de Lucía, y aún así comprende lo que nadie más aquí comprende. Su tono fue definitivo, música, pesado, inamovible. Lucía se levantó lentamente de la silla, sujetó el libro contra el pecho, no como protección, sino como recordatorio de quién era. Sofía se inclinó rápidamente hacia ella. Su voz tembló apenas. Ten cuidado. Música, mi amor. Habla despacio. No permitas que el orgullo te haga caer. Lucía levantó los ojos hacia su madre. No sonrió. No intentó tranquilizarla. Simplemente asintió como si quisiera decirle, llevaré esto correctamente. Marcelo Aguirre dio un paso adelante. Ven conmigo. Los pasos de Lucía apenas producían sonido sobre las alfombras mientras avanzaban hacia la puerta. Sin embargo, sentía el peso de todas las miradas sobre ella, pero sus hombros no se encorvaron, no bajó la cabeza, no retrocedió. El pasillo exterior estaba frío y silencioso. Al final del corredor esperaba la sala oriental, y dentro de ella, hombres importantes aguardaban impacientes a alguien capaz de hablar su idioma. Sofía lo siguió hasta la entrada, pero se detuvo justo antes de cruzar. Juntó lentamente las manos húmedas y susurró una oración en voz baja. Y en el silencio que siguió, Lucía avanzó sola hacia la primera gran prueba de su vida. La sala oriental era más pequeña que el gran salón principal, pero la tensión allí dentro resultaba mucho más pesada. Las gruesas cortinas bloqueaban parte de la luz exterior. El aire estaba cargado con el aroma del café árabe y el incienso. Alrededor de una mesa baja de madera oscura se encontraba la delegación llegada desde Salto. 4 hombres vestidos con elegantes túnicas blancas hablaban entre sí con evidente impaciencia.
Sus voces eran bajas, cortantes, molestas. Todo se detuvo cuando Lucía entró en la sala junto a Marcelo Aguirre. Marcelo hizo un pequeño gesto hacia adelante. Ella será la intérprete. El silencio fue inmediato. El hombre de mayor edad levantó lentamente la mirada. Sus ojos se estrecharon al ver a la niña. ¿Una niña? La frase salió en hadramí antiguo, seca como una hoja quebrándose. Lucía inclinó respetuosamente la cabeza, luego respondió en el mismo dialecto. Perfectamente. Música. Sí, soy joven, pero puedo llevar sus palabras con seguridad a través de esta mesa. La reacción fue instantánea. Uno de los hombres abrió ligeramente los ojos. Otro ocultó una sonrisa incrédula detrás de la mano. El anciano permaneció observándola varios segundos, luego cruzó lentamente los brazos. «Eso decís vos». Lucía no discutió, no intentó impresionarlos, simplemente hizo un pequeño gesto hacia los documentos. «Por favor, comiencen». Música. El anciano empezó a hablar. Su discurso era complejo, cargado de expresiones regionales antiguas y referencias culturales difíciles, incluso para intérpretes profesionales. Era una prueba, una trampa cuidadosamente construida. Quería verla equivocarse. Lucía escuchó sin interrumpir. Sus labios apenas se movían siguiendo el ritmo de las frases. Sus ojos permanecían tranquilos. Cuando el hombre terminó, ella giró lentamente hacia Marcelo y los representantes de la Fundación Cultural y comenzó a traducir. Cada frase salió con precisión absoluta. No solo traducía palabras, traducía intención, cadencia, respeto, contexto, incluso las referencias culturales quedaban perfectamente explicadas dentro de la conversación. La atmósfera cambió lentamente. Los hombres música que antes dudaban comenzaron a mirarse entre sí. Uno de los delegados murmuró algo en voz baja, claramente sorprendido. El anciano apoyó un dedo sobre la mesa, observándola, midiéndola como un hombre que acaba de golpear metal, esperando encontrar debilidad y descubre acero. Lucía terminó la traducción y guardó silencio. No sonrió, no buscó aprobación, simplemente esperó. Marcelo miró lentamente hacia los hombres del fondo de la sala. Las expresiones de escepticismo habían desaparecido casi por completo. Ahora quedaba algo mucho más difícil de obtener. Respeto. Fuera de la sala, Sofía esperaba junto a la puerta. No podía escuchar cada palabra, pero escuchaba suficiente. Y con cada frase pronunciada por su hija, el corazón le golpeaba más fuerte. Una parte de ella seguía esperando escuchar. Esto fue un error, pero nadie lo decía porque Lucía no estaba fallando, estaba dominando la situación. Dentro de la sala, el anciano volvió a hablar más lentamente, esta vez más cuidadosamente, y Lucía volvió a responder sin vacilar. La reunión continuó durante casi una hora, y durante toda esa hora, nadie volvió a tratarla como una simple niña. Cuando finalmente las puertas se abrieron otra vez, los asistentes del pasillo se levantaron inmediatamente. Esperaban tensión, problemas, caos diplomático, pero lo que vieron fue completamente distinto. Los documentos estaban firmados. Las conversaciones continuaban con calma, y detrás de todos ellos caminaba Lucía en silencio, sosteniendo el mismo libro desgastado contra el pecho, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero todo había cambiado porque los rumores comenzaron a extenderse por todo el edificio. La hija de la limpiadora salvó la negociación. La niña habla mejor que los intérpretes oficiales. El doctor Alvear tenía razón. Las palabras recorrían los pasillos como fuego lento, y por primera vez en mucho tiempo, la gente comenzó a mirar a Sofía de otra manera, no con lástima. Música, no con indiferencia, con respeto, aunque a muchos les doliera admitirlo. Lucía regresó silenciosamente al pasillo de servicio y volvió a sentarse en su pequeña silla de madera. Abrió el libro otra vez, como si el mundo alrededor no hubiese cambiado, pero sí había cambiado. Ahora las miradas permanecían más tiempo sobre ella. Las conversaciones bajaban de volumen cuando pasaba. Las puertas se mantenían abiertas un poco más. Incluso algunos empleados comenzaron a apartarse discretamente para dejarle espacio. Respeto silencioso, pequeño, música, pero real. Sofía observaba todo aquello en silencio mientras sujetaba el cubo de limpieza. Escuchaba fragmentos de conversaciones, admiración, sorpresa, pero también resentimiento. Un joven asistente murmuró cerca de la recepción: «Sigue siendo solo la hija de una limpiadora». La frase dolió. Sofía lo sintió inmediatamente, pero luego miró a Lucía y algo dentro de ella permaneció tranquilo. «Déjalos, música, hablar», pensó. Ella ya se ganó su lugar. Poco después,
Marcelo Aguirre volvió a acercarse a la niña. La observó unos segundos. Luego asintió lentamente. Lo hiciste bien. Su tono no llevaba entusiasmo exagerado, solo reconocimiento auténtico. Lucía levantó brevemente la mirada hacia él. Después miró a su madre. Los ojos de Sofía brillaban ligeramente, aunque intentaba ocultarlo. No necesitaban palabras. Ambas sabían exactamente lo que había ocurrido aquel día. Habían atravesado el juicio de desconocidos sin romperse. Y aunque el doctor Ricardo Alvear aún no había vuelto a hablar directamente con Lucía, la niña sentía su mirada observando, evaluando, música, recordando cada detalle. En medio de aquel reconocimiento silencioso, Lucía comprendió algo importante. El respeto verdadero rara vez llega con grandes discursos. Llega en pequeños cambios, en la manera en que alguien te mira, en el música tono con el que pronuncia tu nombre, en el silencio incómodo de quienes ya no pueden ignorarte. La luz de la tarde comenzó a entrar por los altos ventanales, pintando líneas doradas sobre el mármol, y mientras el edificio seguía lleno de voces y pasos, las primeras semillas del reconocimiento ya habían comenzado a crecer. Muy pronto, el propio doctor Ricardo Alvear hablaría directamente frente a todos, y aquello cambiaría sus vidas para siempre. Música. El gran salón de reuniones permanecía en silencio. La luz del atardecer entraba suavemente por los altos ventanales, reflejándose sobre la larga mesa de madera pulida. El doctor Ricardo Alvear estaba sentado en la cabecera. Sus ojos permanecían completamente fijos en Lucía. La niña seguía de pie junto al extremo de la mesa, sosteniendo el libro contra el pecho. Su postura era perfecta, no parecía desafiante ni sumisa, simplemente tranquila, controlada. Ricardo apoyó lentamente ambas manos sobre el bastón. Cuando habló, toda la sala escuchó. Lucía. Era la primera vez que pronunciaba su nombre frente a todos. La niña levantó ligeramente la mirada. He observado tu trabajo. El silencio se volvió aún más pesado. Has servido de guía a hombres incapaces de comprenderse entre ellos. Has llevado significado donde otros solo encontraban confusión. Los asesores intercambiaron miradas discretas. Nadie se atrevía a interrumpir, y lo has hecho con disciplina, no con arrogancia. Lucía permaneció inmóvil. Solo sus dedos se tensaron ligeramente alrededor del libro. Sofía observaba desde atrás. Sus manos descansaban sobre el mango de la fregona, aunque apenas sentía ya el peso del cubo. Había orgullo en sus ojos, orgullo silencioso, contenido. Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante. Posees un don poco común, y un don así merece algo más que murmullos en los pasillos. La sala seguía completamente inmóvil. Incluso quienes todavía dudaban entendían el peso de aquellas palabras. El doctor Ricardo Alvear continuó. A partir de hoy tendrás acceso a formación, lecciones y orientación dentro de este centro, no como un favor, sino como reconocimiento a tu capacidad. La respiración de Sofía se detuvo un instante. Lucía no respondió inmediatamente. El peso de aquellas palabras cayó lentamente sobre ella. Una puerta, música, una oportunidad, un mundo que siempre había existido lejos de ambas. Finalmente, la niña inclinó ligeramente la cabeza, pero antes de que pudiera hablar, Sofía dio un pequeño paso hacia adelante. Su voz salió suave, cautelosa. Excelencia, ¿cómo puedo estar segura de que no será utilizada? ¿De que no se convertirá solo en una curiosidad para otros? Varios hombres giraron la cabeza sorprendidos. Nadie esperaba que la limpiadora hablara, pero Ricardo no pareció ofendido. Al contrario, la observó con atención, como si aquella pregunta confirmara exactamente el tipo de madre que imaginaba. No será utilizada, respondió lentamente. Su lugar aquí será ganado por mérito y protegido por respeto. Luego añadió, y usted permanecerá cerca de ella. Sofía bajó lentamente la mirada. Parte de la tensión abandonó sus hombros. Lucía observó a su madre apenas un instante. No necesitaban decir nada. Ambas entendían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Marcelo Aguirre permanecía junto a la pared en silencio, pero incluso él podía notar el cambio dentro de aquella sala. La hija de la limpiadora ya no era invisible. Ricardo volvió a hablar. Las lecciones comenzarán mañana. Su voz fue tranquila, música definitiva, y continuarás ayudando donde tus habilidades sean necesarias. Pero ahora tu talento ha sido reconocido oficialmente. Lucía se enderezó ligeramente. No sonrió, no mostró emoción exagerada. Simplemente aceptó aquellas palabras con la misma serenidad
con la que había soportado el desprecio, y en ese instante, las puertas de un mundo completamente distinto comenzaron a abrirse frente a ella. A la mañana siguiente, la luz del sol cubría los pisos superiores de la Fundación Cultural de la Integración Oriental en Montevideo. Lucía caminaba junto a Sofía por los pasillos silenciosos. La diferencia entre ambas y el lugar seguía siendo evidente. La sencilla ropa gris de Sofía contrastaba con las elegantes alfombras, las paredes talladas y los enormes cuadros históricos. Marcelo Aguirre avanzaba delante de ellas. Finalmente abrió una pesada puerta de madera. Dentro había una gran sala de reuniones, académicos, asesores, especialistas. Todos ya estaban sentados alrededor de la mesa principal. Documentos, mapas y carpetas cubrían cuidadosamente cada espacio. Y cuando los presentes vieron entrar a la niña, los murmullos comenzaron inmediatamente. Lucía sostuvo el libro contra el pecho y avanzó despacio. Sus pasos eran pequeños, precisos. No intentaba impresionar a nadie, no intentaba parecer importante, simplemente caminaba como alguien acostumbrado a cargar silencio sin romperse. Sofía avanzaba detrás de ella, observando cada mirada, cada gesto, cada pequeña reacción. El doctor Ricardo Alvear levantó ligeramente una mano. «Lucía, siéntate aquí», señaló el extremo de la mesa principal. La silla parecía enorme comparada con ella, pero Lucía tomó asiento con absoluta tranquilidad. Sus pies apenas alcanzaban el suelo. Aún así, permaneció perfectamente quieta. Alrededor de la mesa, varias personas seguían observándola con escepticismo, otras con auténtica fascinación. Ricardo habló nuevamente. «Vas a observar y hablarás únicamente cuando sea necesario». Lucía asintió. Sus manos descansaron sobre el libro y comenzó a escuchar. Observaba todo, las pausas entre conversaciones, los cambios de tono, la manera en que algunos hombres suavizaban la voz frente al doctor, la forma en que otros escondían inseguridad detrás de arrogancia. Sofía observaba, bien atrás, observaba a su hija desde atrás, y poco a poco comprendía algo nuevo. Lucía ya no solo entendía idiomas, entendía personas. Uno de los académicos murmuró discretamente a otro. «Lee la sala igual que lee las palabras». Lucía no reaccionó. Sus ojos permanecían sobre los documentos y las conversaciones, trazando patrones, conectando significados, descubriendo cosas que otros pasaban por alto. Marcelo observó discretamente al doctor Ricardo Alvear y entendió algo importante. Ricardo había elegido correctamente, porque aquella niña no se quebraba bajo la atención, la absorbía, la sostenía, y precisamente por eso, cuando llegara la siguiente gran prueba, nadie podría ignorarla. La reunión avanzaba lentamente, documentos cambiaban de manos, mapas eran desplegados sobre la mesa, las conversaciones se movían entre acuerdos culturales, archivos, música históricos y negociaciones académicas. Lucía permanecía en silencio, observando, aprendiendo, música. Cada cierto tiempo, algunos presentes seguían lanzándole miradas discretas. Todavía les resultaba difícil aceptar que una niña de 10 años estuviera sentada allí, pero cuanto más tiempo pasaba, menos parecía fuera de lugar. Entonces ocurrió el primer problema. Uno de los asesores abrió rápidamente una carpeta y frunció el ceño. «Esto no coincide». Otro hombre tomó el documento inmediatamente. Las expresiones comenzaron a endurecerse. «La traducción del mensaje del norte está incompleta». «No, está mal interpretada». Los murmullos crecieron alrededor de la mesa. Una pequeña diferencia lingüística en aquel contexto podía convertirse en un insulto diplomático, y todos lo sabían. Ricardo golpeó suavemente el suelo con el bastón. La sala volvió a quedar en silencio. «¿Qué sucede?». Uno de los asesores respondió rápidamente. La delegación del norte utilizó expresiones regionales ambiguas. El documento oficial interpreta ciertas frases como exigencias, pero podrían significar sugerencias diplomáticas. El ambiente se tensó inmediatamente. Otro hombre habló. «Si respondemos incorrectamente, parecerá una falta de respeto». Las conversaciones comenzaron a superponerse otra vez. Nadie encontraba una solución clara. Entonces, Ricardo giró lentamente la cabeza hacia Lucía. «¿Puedes revisarlo?». Toda la mesa quedó inmóvil. Varias personas parecían incómodas con la idea. Una niña resolviendo un conflicto que especialistas adultos no podían interpretar, pero Lucía ya estaba levantándose. Sostuvo el documento cuidadosamente entre las manos. Sus ojos recorrieron lentamente cada línea, las expresiones antiguas,
las referencias culturales, los cambios de dialecto escondidos dentro del texto. El silencio dentro de la sala era absoluto. Sofía observaba desde atrás. Su corazón golpeaba con fuerza, pero permanecía quieta. Sabía que ese momento pertenecía únicamente a su hija. Lucía siguió leyendo. Sus labios se movían apenas, como si escuchara las palabras dentro de su cabeza antes de pronunciarlas. Finalmente, levantó la vista. No es una exigencia. Varias personas reaccionaron inmediatamente. Lucía continuó con calma. La frase original pertenece a una estructura diplomática antigua utilizada en Yemen Oriental. Literalmente parece una demanda, pero culturalmente expresa cortesía y apertura de negociación. Uno de los académicos se inclinó hacia adelante. ¿Estás segura? Música. Lucía asintió. Sí. Luego señaló una línea específica. Aquí el cambio está en esta palabra. Fue traducida como orden, pero en este contexto significa esperanza compartida. La sala quedó completamente callada. Uno de los especialistas tomó rápidamente otro diccionario. Comenzó a revisar el texto. Pasaron varios segundos. Luego levantó lentamente la mirada, sorprendido. Tiene razón. Otro hombre revisó la frase, después otro. La tensión comenzó a desaparecer lentamente. Las expresiones de preocupación se transformaban ahora en incredulidad. Lucía continuó hablando. También hay una referencia poética aquí, señaló otra línea. Proviene de una expresión beduina antigua. No habla de poder político, habla de confianza entre aliados. La comprensión comenzó a extenderse por toda la música mesa. El conflicto diplomático había nacido únicamente de una mala interpretación lingüística y una niña acababa de resolverlo. Ricardo jamás apartó los ojos de Lucía durante toda la explicación. Música. Había visto adultos perder el control bajo presión mucho menor, pero ella seguía completamente tranquila, sin arrogancia, sin necesidad de demostrar superioridad, simplemente precisa. Cuando terminó, Lucía volvió a cerrar suavemente la carpeta y dio un pequeño paso atrás. No buscó elogios, no esperó aplausos, solo guardó silencio. Uno de los asesores soltó lentamente el aire contenido. Acaba de evitar un problema serio. Otro hombre asintió sin apartar los ojos de la niña. Incluso quienes aún desconfiaban, comenzaban a quedarse sin argumentos. Sofía sintió un calor subirle lentamente al pecho. No era orgullo exagerado, era alivio. Años enteros de sacrificio comenzaban finalmente a tener sentido. Ricardo se incorporó ligeramente en su asiento. El bastón golpeó suavemente el suelo una vez más. El asunto queda resuelto. Su voz fue firme, definitiva. Música. Luego miró directamente a Lucía, y por primera vez, una leve expresión de aprobación apareció claramente en su rostro. Buen trabajo. La frase fue corta, pero dentro de aquella sala pesó más que cualquier aplauso. La noticia volvió a extenderse rápidamente por la Fundación Cultural de la Integración Oriental en Montevideo. La niña resolvió el conflicto del norte. Corrigió errores que los especialistas no detectaron. Ricardo Alvear la felicitó personalmente. Los rumores viajaban por los pasillos con una velocidad imposible de detener. Y junto con la admiración, también comenzó a crecer algo más. Envidia, molestia, resentimiento, porque no todos estaban dispuestos a aceptar que la hija de una limpiadora ocupara un lugar entre académicos y diplomáticos. Y muy pronto esa oposición tendría rostro. La tarde caía lentamente sobre la Fundación Cultural de la Integración Oriental. Las luces cálidas comenzaban a reflejarse sobre el mármol mientras empleados y académicos seguían cruzando los pasillos con documentos entre las manos. Pero ahora, cada vez que Lucía caminaba por el edificio, las conversaciones cambiaban. Algunas personas bajaban la voz, otras la observaban demasiado tiempo, y unas pocas la miraban con evidente incomodidad. Música. Lucía seguía igual, silenciosa, tranquila, con el libro siempre sujeto contra el pecho. Sofía, en cambio, sentía el cambio con mucha más intensidad. Lo percibía en los gestos pequeños. Puertas que antes se cerraban rápidamente, ahora permanecían abiertas. Personas que jamás habían saludado comenzaban a inclinar ligeramente la cabeza al verla pasar. Incluso algunos empleados le ofrecían ayuda discretamente. Respeto silencioso, ganado, no regalado. Sin embargo, no todos aceptaban aquello. En una sala privada del segundo piso, varios hombres conversaban alrededor de una mesa más pequeña.
Uno de ellos observaba varios documentos con expresión severa. Vestía un elegante traje color arena con bordados sutiles. Su postura irradiaba autoridad, y su mirada, desconfianza. Se llamaba Dr. Eduardo Castro, ministro de Cultura invitado y antiguo asesor diplomático. Un hombre conocido por desconfiar de cualquiera que recibiera reconocimiento demasiado rápido. Uno de los académicos habló con cautela. La niña ha demostrado habilidades extraordinarias. Eduardo levantó lentamente la mirada. Es una niña. Música. Sí, pero y además hija de una limpiadora. La frase cayó pesada sobre la habitación. Otro hombre intentó responder. Aún así, las delegaciones quedaron impresionadas. Eduardo cerró lentamente la carpeta frente a él. La admiración emocional no reemplaza la experiencia profesional. El silencio se extendió unos segundos. Luego añadió, el talento sin presión real todavía no ha sido probado. A la mañana siguiente, Lucía volvió a entrar en la gran sala de reuniones junto a Sofía. Las conversaciones disminuyeron inmediatamente. El doctor Ricardo Alvear aún no había llegado, y al fondo de la mesa principal estaba el doctor Eduardo Castro, observándola, midiéndola, como si intentara encontrar una grieta invisible. Lucía sostuvo aquella mirada apenas un segundo antes de tomar asiento. No parecía intimidada, pero sí alerta. Sofía también lo sintió inmediatamente. Aquel hombre era distinto. No miraba con curiosidad, miraba buscando errores. Eduardo apoyó lentamente ambas manos sobre la mesa. Así que vos sos la niña que impresionó a todo salto. La voz era tranquila, pero cortante. Lucía respondió con respeto. Intenté hacer correctamente mi trabajo, señor. Eduardo arqueó ligeramente una ceja. Una respuesta prudente. Algunos hombres alrededor de la mesa permanecieron incómodamente callados. Sabían perfectamente la reputación del ministro. Disfrutaba presionando personas, especialmente cuando creía que estaban sobrevaloradas. Eduardo continuó. He escuchado que hablas varios idiomas antiguos. Sí, música, señor. Y que resolviste errores diplomáticos. Lucía asintió lentamente. Eduardo inclinó ligeramente la cabeza. Pero comprender algunas frases no convierte a nadie en intérprete. El silencio volvió inmediatamente. Sofía sintió como el cuerpo se le tensaba. Instintivamente quiso intervenir, pero se obligó a permanecer quieta. Lucía debía enfrentar aquello sola. La niña sostuvo tranquilamente la mirada del ministro. La precisión no depende de la edad, sino de la comprensión. Varios presentes levantaron ligeramente la vista. La respuesta fue firme, pero respetuosa. Eduardo permaneció observándola varios segundos, luego habló de nuevo. Las palabras suenan bien cuando la presión es pequeña. Su tono se endureció apenas. Pero todavía no has enfrentado una verdadera negociación. Lucía no apartó la mirada. Estoy preparada para intentarlo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo porque acababa de comprender lo que estaba ocurriendo. Eduardo no buscaba entender a Lucía, buscaba ponerla a prueba y probablemente esperaba verla fracasar. El ministro abrió lentamente una carpeta gruesa sellada con varios símbolos diplomáticos. Ha llegado un mensaje del Consejo Oriental de Comercio. Varios asesores reaccionaron inmediatamente. Conocían aquellos documentos difíciles, llenos de expresiones regionales antiguas y estructuras complejas. Incluso intérpretes experimentados necesitaban tiempo para analizarlos. Eduardo colocó el documento sobre la mesa. Traducílo. La tensión se extendió instantáneamente por toda la sala. Sofía sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Eduardo continuó sin apartar los ojos de Lucía. Cualquier error demostrará los límites reales de tu conocimiento. El silencio era tan profundo que podía escuchar el leve sonido de las hojas moviéndose bajo el aire acondicionado. Lucía observó lentamente el documento. Luego abrió su libro por una página vacía preparada para anotaciones. Su respiración permanecía tranquila, pero dentro de ella todo estaba completamente concentrado. Esto ya no era curiosidad académica, ya no era una simple conversación, era un desafío directo, y toda la sala lo sabía. Sofía apretó lentamente las manos entre sí, quería acercarse, protegerla, pero permaneció inmóvil porque sabía algo importante. Lucía había pasado años preparándose para momentos exactamente como aquel. La niña tomó lentamente el documento entre las manos. Sus ojos comenzaron a recorrer cada línea, cada símbolo, cada cambio de dialecto escondido dentro del texto. Eduardo no dejaba de observarla, esperando vacilación, esperando inseguridad, esperando el momento exacto en que la imagen construida alrededor de la niña comenzara a romperse.
Pero Lucía seguía completamente tranquila. Sus labios comenzaron a moverse apenas, siguiendo el ritmo interno de las frases, como si escuchara voces antiguas dentro de su memoria. Y entonces levantó lentamente la mirada. La verdadera prueba acababa de comenzar. La sala permanecía completamente inmóvil. Nadie apartaba los ojos de Lucía. Ni siquiera el sonido del reloj parecía existir ya dentro de aquella habitación. El doctor Eduardo Castro seguía observándola con calma fría, esperando el momento exacto en que la presión comenzara a quebrarla. Pero Lucía continuaba leyendo. Sus ojos avanzaban lentamente por el documento, línea por línea, palabra por palabra. Había expresiones antiguas mezcladas con referencias comerciales regionales, dialectos del Golfo y estructuras diplomáticas casi olvidadas. Una prueba diseñada para ser demasiado difícil, especialmente para una niña. Sofía permanecía quieta junto a la pared. Sus dedos estaban entrelazados con fuerza. Podía sentir como el aire mismo dentro de la sala parecía tensarse alrededor de Lucía, pero su hija seguía tranquila como siempre. Finalmente, Lucía levantó la mirada y habló, primero en el dialecto original. Su pronunciación fue limpia, precisa, natural. Varias personas reaccionaron inmediatamente. Eduardo no se movió, pero sus ojos se estrecharon ligeramente. Lucía continuó, traducía cada frase lentamente, con claridad absoluta. No solo convertía palabras, explicaba intenciones, matices políticos, pequeñas diferencias culturales escondidas dentro del lenguaje diplomático. La tensión de la sala comenzó a cambiar. Uno de los asesores tomó rápidamente otro documento para comparar. Otro académico empezó a revisar notas apresuradamente. Lucía siguió hablando sin vacilar. Entonces, se detuvo en una línea específica. Sus ojos permanecieron fijos sobre el texto unos segundos más, y algo cambió en su expresión. Muy pequeño, pero visible. Eduardo lo notó inmediatamente. ¿Hay un problema?, preguntó. Lucía levantó lentamente la cabeza. Sí, señor. Algunos hombres intercambiaron miradas tensas. Eduardo apoyó ambas manos sobre la mesa. Continúa. Música. Lucía señaló cuidadosamente una frase concreta. Esta traducción oficial está equivocada. El silencio cayó como una piedra. Uno de los especialistas reaccionó rápidamente. Eso no es posible. Fue preparada por traductores certificados. Lucía permaneció tranquila. La palabra utilizada aquí parece significar obediencia, pero en este contexto histórico significa protección mutua. La tensión volvió inmediatamente. Varios hombres empezaron a revisar el documento otra vez. Lucía continuó. Si se traduce incorrectamente, parecerá una declaración de subordinación política y eso sería ofensivo para el Consejo Oriental. Los murmullos comenzaron a extenderse. Eduardo seguía completamente inmóvil, pero ahora ya no parecía relajado. Uno de los académicos levantó lentamente la mirada después de revisar las referencias históricas. Su rostro había cambiado. Tiene razón. Otro hombre abrió rápidamente un antiguo diccionario regional, pasó varias páginas y lentamente asintió también. La estructura lingüística pertenece al siglo XVII. La interpretación moderna cambia completamente el significado. El ambiente dentro de la sala cambió de golpe. Aquello ya no era impresionante. Era serio, muy serio. Lucía acababa de detectar un error diplomático que podría haber provocado un conflicto institucional importante. Eduardo observó fijamente a la niña por primera vez desde que comenzó la reunión. No parecía estar buscando errores, parecía evaluando algo completamente distinto. Lucía cerró lentamente el documento y dio un pequeño paso atrás, como siempre, sin buscar reconocimiento, sin dramatismo, solo silencio. Uno de los asesores soltó lentamente el aire contenido. Acaba de evitar una crisis diplomática. Otro hombre asintió en voz baja. Nadie aquí había detectado eso. Sofía sintió un temblor leve recorrerle el pecho. No era sorpresa. En el fondo, siempre había sabido quién era realmente su hija. Lo que la emocionaba música era ver al mundo descubrirlo también. Eduardo permaneció sentado varios segundos más. La sala esperaba su reacción. Finalmente habló. ¿Cómo identificaste el error tan rápido? Lucía respondió con serenidad, porque la frase no seguía la lógica cultural del período. Eduardo no apartó la mirada. Lucía continuó. Las antiguas delegaciones orientales evitaban expresiones de sumisión directa entre aliados. Utilizaban fórmulas poéticas para preservar equilibrio y honor. Varios académicos comenzaron a asentir lentamente. La explicación era correcta, demasiado correcta.
Eduardo apoyó lentamente la espalda contra la silla, y por primera vez, una pequeña parte de su dureza comenzó a desaparecer. Música pequeña, pero visible, interesante. La palabra salió más baja que antes, menos desafiante, más reflexiva. El doctor Ricardo Alvear, que había permanecido observando toda la escena en silencio, golpeó suavemente el suelo con el bastón. La sala quedó quieta inmediatamente. Música. Sus ojos se movieron hacia Eduardo, luego hacia Lucía. Creo que la prueba ha terminado. Nadie respondió, porque todos comprendían lo que significaba. Lucía había superado el desafío y lo había hecho frente a los hombres más críticos de toda la institución. Ricardo volvió a hablar. La habilidad auténtica no necesita levantar la voz para ser evidente. Sus palabras quedaron suspendidas dentro de la sala, pesadas, firmes. Eduardo permaneció en silencio varios segundos más. Luego lentamente inclinó apenas la cabeza hacia Lucía. No era una reverencia completa, pero viniendo de él era enorme y toda la sala lo entendió. La hija de la limpiadora acababa de ganarse el respeto de uno de los hombres más difíciles de impresionar. Sofía bajó lentamente la mirada. Música. Sus ojos brillaban ligeramente. Años enteros de cansancio, de trabajo invisible, de noches silenciosas. Todo comenzaba finalmente a transformarse en algo distinto, dignidad reconocida. Pero dentro de Lucía, algo aún más importante estaba ocurriendo. Por primera vez en su vida comenzaba a entender que ya no necesitaba esconder lo que era. La reunión terminó en un silencio muy distinto al que había comenzado. Ya no era incredulidad, era respeto. Incluso aquellos que todavía se sentían incómodos con la presencia de Lucía, evitaban ahora mirarla por encima del hombro, porque acababan de verla corregir un error que especialistas experimentados no detectaron. Y todos lo sabían. El doctor Eduardo Castro cerró lentamente la carpeta frente a él. Sus movimientos eran más lentos ahora, más pensativos. El hombre que había entrado decidido a desmontar a la hija de la limpiadora acababa de quedarse sin argumentos. Música. El doctor Ricardo Alvear se puso de pie. El sonido de su bastón sobre el mármol llenó suavemente la sala. Todos guardaron silencio inmediatamente. Sus ojos recorrieron lentamente la mesa antes de detenerse sobre Lucía. Hemos presenciado algo importante. La voz era firme, pesada, no solo talento. Hizo una pequeña pausa. Disciplina, memoria, formación verdadera. Lucía permanecía quieta, las manos sobre el libro, la espalda recta. Ricardo continuó. Muchos hombres pasan años rodeados de conocimiento sin aprender realmente a escuchar. Sus ojos se movieron lentamente hacia los documentos abiertos sobre la mesa. Y hoy una niña escuchó mejor que todos nosotros. Nadie respondió porque nadie podía negarlo. Sofía sintió como el pecho se le apretaba lentamente. Aquellas palabras tenían un peso que jamás había imaginado escuchar. Ricardo volvió a hablar. A partir de este momento, Lucía Benítez será registrada oficialmente como aprendiz lingüística de la Fundación Cultural de la Integración Oriental en Montevideo. Varios hombres levantaron ligeramente la cabeza. Aquello era enorme, no era un simple elogio, era reconocimiento institucional, oficial, real. Lucía parpadeó lentamente. Por primera vez desde que todo comenzó, algo parecido a emoción apareció brevemente en sus ojos. Muy pequeño, música muy contenido, pero Sofía lo vio inmediatamente y casi rompió a llorar, porque entendía perfectamente lo que aquello significaba. Años enteros de sacrificio acababan de abrir una puerta imposible. Ricardo continuó. Tendrá acceso completo a los archivos históricos, formación académica y tutoría especializada dentro de este centro. Los murmullos comenzaron inmediatamente alrededor de la sala. No todos estaban cómodos. Algunos hombres intercambiaban miradas tensas. Demasiado rápido, demasiado poder para alguien como ella. Pero Ricardo levantó ligeramente la mano y el silencio regresó otra vez. El conocimiento no pertenece a una clase social. La frase cayó como una sentencia. Pertenece a quienes están dispuestos a cargarlo correctamente. Los ojos de Sofía comenzaron a llenarse de lágrimas. Bajó inmediatamente la cabeza para ocultarlo. Toda su vida había escuchado exactamente lo contrario, que ciertos lugares no eran para personas como ellas, que ciertas puertas jamás se abrirían, que la pobreza debía aceptar silencio. Música. Y ahora, el hombre más importante de aquel lugar acababa de destruir esa idea frente a todos. Lucía se puso lentamente de pie. Su pequeña figura parecía casi frágil en medio de aquella enorme sala, pero su voz salió clara,
firme. Gracias, Excelencia. Ricardo la observó unos segundos más. Luego habló con una calma extraña. No me agradezcas todavía. Varias personas levantaron ligeramente la mirada. Ricardo continuó. El reconocimiento trae responsabilidades y también enemigos. La atmósfera volvió a endurecerse levemente. Lucía escuchó atentamente. La gente acepta fácilmente el talento mientras permanezca pequeño. Pero cuando comienza a ocupar espacio, algunos intentarán destruirlo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque sabía que aquello era verdad. Ricardo apoyó lentamente ambas manos sobre el bastón. ¿Comprendes eso? Lucía, música, sostuvo la mirada del doctor Alvear y asintió lentamente. Sí, Excelencia. Ricardo pareció satisfecho con la respuesta porque la niña no sonaba ingenua, sonaba preparada. Aquella noche la Fundación Cultural de la Integración Oriental en Montevideo estaba casi vacía. Las luces de los grandes pasillos permanecían tenues. Los ecos de pasos desaparecían lentamente entre las columnas. Sofía terminaba de guardar los materiales de limpieza en un pequeño cuarto de servicio. Sus movimientos eran lentos, cansados, música, pero diferentes. Había algo nuevo dentro de ella, algo que no sentía desde hacía muchos años. Esperanza. Lucía estaba sentada cerca de la puerta, leyendo bajo la luz amarilla de una pequeña lámpara, como siempre, pero ahora todo era distinto. Sofía se acercó lentamente y se sentó junto a ella. Durante unos segundos, ninguna habló. Solo el suave sonido de las páginas llenaba el pequeño cuarto. Finalmente, Sofía rompió el silencio. Tu abuelo estaría orgulloso de vos. Lucía bajó lentamente el libro. Sus ojos se movieron hacia su madre, y por primera vez en mucho tiempo, la niña pareció realmente pequeña otra vez. Tengo miedo. La confesión salió apenas en un susurro. Sofía la observó sorprendida. Lucía continuó. Cuando Eduardo me entregó el documento, música, pensé que quizá esta vez no podría hacerlo. Aquellas palabras rompieron algo dentro de Sofía. Porque durante todo el día Lucía había parecido completamente tranquila, pero seguía siendo una niña cargando expectativas enormes sobre hombros demasiado pequeños. Sofía acercó lentamente una mano y acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja de su hija. Un gesto simple, maternal, protector. El valor no significa no tener miedo. Música, mi amor. Su voz era suave, cálida. Significa caminar incluso cuando el miedo está contigo. Lucía bajó ligeramente la mirada. Sofía sonrió apenas. Eso también lo aprendiste de tu abuelo. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio tranquilo, seguro. Afuera, las luces del gran edificio seguían brillando sobre el mármol elegante y las paredes históricas. Sin embargo, dentro de aquel pequeño cuarto de limpieza, una madre y su hija acababan de cruzar el momento más importante de sus vidas, y aunque todavía no lo sabían, muy pronto toda Montevideo comenzaría a escuchar el nombre de Lucía Benítez. La noticia se extendió por Montevideo mucho más rápido de lo que cualquiera imaginó. Música. Primero fueron pequeños comentarios entre académicos, después conversaciones en cafeterías culturales, luego artículos discretos en círculos diplomáticos. La niña políglota de la Fundación Cultural, la hija de la limpiadora que corrigió traductores oficiales, el legado olvidado de Gabriel Benítez, y con cada nuevo rumor, más personas comenzaban a llegar al centro solo para verla. Lucía no entendía del todo aquella atención. Seguía llegando temprano junto a su madre. Seguía sentándose en silencio con su libro. Seguía caminando por los mismos pasillos, donde meses atrás nadie levantaba la mirada al verla pasar. Pero ahora todo había cambiado. Los guardias inclinaban ligeramente la cabeza cuando entraba. Los asistentes le abrían puertas. Académicos que antes la ignoraban, comenzaban a pedir su opinión durante reuniones pequeñas. Y aún así, Lucía seguía siendo la misma niña silenciosa. Aquello era precisamente lo que más sorprendía al doctor Ricardo Alvear. Una mañana, Marcelo Aguirre entró en la gran biblioteca privada donde Lucía estudiaba. La encontró rodeada de libros antiguos, tomando notas cuidadosamente sobre un cuaderno gastado. La luz del amanecer caía sobre las páginas abiertas. Marcelo observó el silencio de la escena durante unos segundos antes de hablar. El doctor Alvear quiere verte. Lucía levantó lentamente la mirada. No hizo música preguntas, simplemente cerró el libro y se puso de pie. La sala principal estaba más llena de lo habitual. Diplomáticos, profesores, académicos,
representantes culturales, incluso periodistas discretamente invitados. Sofía sintió inmediatamente la diferencia apenas entró junto a su hija. Las conversaciones disminuyeron poco a poco. Los ojos comenzaron a girarse hacia ellas. Aquello ya no era una reunión privada. Era algo mucho más grande. El doctor Ricardo Alvear permanecía de pie frente a la mesa principal. Su bastón descansaba firmemente sobre el mármol. Cuando Lucía entró, todo quedó en silencio. Ricardo observó lentamente a la niña antes de comenzar a hablar. Durante muchos años, su voz resonó profundamente en la sala. He visto personas perseguir reconocimiento sin comprender el verdadero peso del conocimiento. La sala permanecía inmóvil, pero muy pocas veces he visto a alguien cargar sabiduría con humildad. Sus ojos se movieron hacia Lucía, especialmente alguien tan joven. Sofía sintió como el corazón comenzaba a golpearle con fuerza. Ricardo continuó: Lucía Benítez ha demostrado disciplina, inteligencia y respeto por las lenguas y culturas que estudia. Varios presentes comenzaron a asentir lentamente. Ha protegido negociaciones importantes, ha corregido errores diplomáticos y lo ha hecho sin arrogancia. El silencio dentro de la sala era absoluto. Ricardo levantó ligeramente la cabeza. Por ello, hoy será presentada oficialmente como miembro honorario de formación lingüística avanzada de la Fundación Cultural de la Integración Oriental en Montevideo. La noticia cayó sobre la sala como una ola. Algunos rostros mostraron sorpresa abierta, otros admiración y unos pocos molestia imposible de ocultar. Pero nadie se atrevió a interrumpir, porque incluso quienes se resistían sabían ya una verdad incómoda. Lucía se había ganado aquel lugar. Ricardo hizo un gesto con la mano. Marcelo avanzó sosteniendo una pequeña caja de madera oscura. La abrió lentamente. Dentro descansaba un elegante pin dorado con el símbolo histórico de la Fundación Cultural. No era simplemente un objeto, era pertenencia, reconocimiento oficial, historia. Ricardo tomó el pin cuidadosamente y se acercó a Lucía. La niña permaneció quieta, sus ojos seguían tranquilos, pero Sofía podía ver cómo sus dedos temblaban apenas. Ricardo colocó lentamente el símbolo sobre la ropa sencilla de Lucía y habló en voz baja, aunque toda la sala escuchó perfectamente. Tu abuelo protegió palabras antiguas para que no desaparecieran. Hizo una pequeña pausa. Ahora vos continuarás ese trabajo. Los ojos de Lucía se llenaron ligeramente de brillo. Por primera vez parecía no saber qué responder. Sofía bajó rápidamente la mirada, porque las lágrimas comenzaban finalmente a escapar. Años enteros, limpiando silenciosamente aquellos mismos pasillos. Y ahora su hija estaba siendo reconocida frente a las personas más importantes de la institución. La hija de la limpiadora, la niña invisible, ya no invisible nunca más. Ricardo volvió lentamente hacia la mesa principal. Entonces habló una última vez. Nunca vuelvan a juzgar el valor de una persona por la ropa que lleva, ni por el lugar desde donde comenzó. Sus palabras atravesaron la sala entera, pesadas, directas, imposibles de ignorar, porque algunas de las mentes más extraordinarias nacen exactamente en los lugares donde casi nadie mira. El silencio posterior fue absoluto. Nadie se movió, nadie habló, porque todos sabían que aquella frase iba mucho más allá de Lucía. Era una lección para toda la sala, y quizá para toda Montevideo. La sala permaneció en silencio incluso después de que el doctor Ricardo Alvear terminara de hablar. Nadie parecía dispuesto a romper aquel momento. Las palabras aún flotaban en el aire. Algunas de las mentes más extraordinarias nacen exactamente en los lugares donde casi nadie mira. Lucía seguía quieta en el centro de la sala. El pequeño símbolo dorado brillaba suavemente sobre su ropa sencilla. Por primera vez desde que todo comenzó, las miradas hacia ella no llevaban duda, solo respeto. Incluso el doctor Eduardo Castro permanecía en silencio. Sus ojos seguían sobre la niña, pero ahora no había desafío en ellos, solo aceptación. Lenta, difícil, pero real. Sofía seguía detrás de Lucía. Sus manos temblaban ligeramente. Intentaba mantenerse firme, intentaba no llorar frente a todos, pero era imposible detener completamente tantos años acumulados dentro del pecho, años enteros sintiéndose invisible, años entrando por puertas secundarias, años bajando la mirada para evitar humillaciones innecesarias. Y ahora todo aquel mismo lugar observaba a su hija con admiración. Ricardo volvió lentamente a sentarse. Luego hizo un pequeño gesto hacia Lucía. «Acércate». La niña obedeció en silencio. El doctor Alvear la observó unos segundos más, antes de hablar con una voz mucho más tranquila, más humana. «¿Sabes cuál es el verdadero peligro del conocimiento?» Lucía pensó unos segundos.
Luego respondió: «Creer que te volvés superior a los demás». Una leve expresión apareció en el rostro de Ricardo, casi una sonrisa muy pequeña. «Tu abuelo te enseñó bien». Después añadió: «Nunca olvides, música, quién sos, ni de dónde venís, porque el respeto auténtico no nace del talento, nace de cómo utilizás ese talento». Lucía asintió lentamente. Cada palabra parecía quedarse grabada dentro de ella. Ricardo continuó: «Muchos intentarán acercarse ahora, algunos sinceramente, otros no». Sus ojos se endurecieron apenas. Aprendí a distinguirlos. La niña volvió a asentir. Sofía escuchaba en silencio y comprendía algo importante. Ricardo no solo veía inteligencia en Lucía, veía peligro alrededor de esa inteligencia, porque el mundo admiraba fácilmente a las personas extraordinarias hasta que comenzaban a cambiar el equilibrio de las cosas. La reunión terminó poco después. La gente comenzó lentamente a abandonar la sala, pero esta vez muchos se detenían frente a Lucía antes de salir. Académicos, diplomáticos, música, investigadores. Algunos inclinaban respetuosamente la cabeza, otros le hablaban directamente. «Fue un honor escucharte. Tu abuelo estaría orgulloso. Espero volver a trabajar con vos pronto». Lucía respondía siempre igual, con respeto, con tranquilidad, música, sin dejar que el reconocimiento cambiara su postura, y cuanto más humilde permanecía, más crecía la admiración alrededor de ella. El doctor Eduardo Castro fue uno de los últimos en acercarse. La sala quedó más silenciosa cuando el ministro caminó lentamente hacia la niña. Sofía observó inmediatamente con atención. Eduardo permaneció unos segundos frente a Lucía antes de hablar. «Me equivoqué con vos». La frase sorprendió incluso a varios hombres que aún seguían cerca de la puerta. Eduardo jamás se disculpaba fácilmente. Lucía levantó lentamente la mirada, pero no respondió de inmediato. Eduardo continuó: «He pasado demasiados años viendo personas aparentar talento y olvidé cómo reconocerlo cuando aparece de verdad». El silencio fue total. Luego el hombre inclinó ligeramente la cabeza, un gesto pequeño, pero enorme viniendo de él. «Perdóname». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda porque acababa de ver algo que jamás imaginó presenciar. Uno de los hombres más orgullosos de toda la institución, inclinándose ante la hija de una limpiadora. Lucía respondió con la misma serenidad de siempre: «No hay nada que perdonar, señor». Eduardo la observó unos segundos más y por primera vez sonrió ligeramente. Luego se marchó sin decir nada más. Sofía observó cómo desaparecía lentamente por el corredor y entonces comprendió algo que jamás olvidaría. El verdadero poder de Lucía no estaba solamente en las lenguas que hablaba, estaba en la manera en que hacía cambiar a las personas. Aquella noche, Montevideo estaba cubierta por una suave lluvia. Las luces reflejadas sobre las calles de piedra brillaban como pequeños espejos dorados. Sofía y Lucía caminaban juntas hacia casa, sin escoltas, sin lujo, sin grandes coches esperándolas. Solo una madre y su hija atravesando las mismas calles de siempre, pero incluso el aire parecía distinto. Sofía sostenía el paraguas con una mano mientras observaba a Lucía caminar a su lado. La niña seguía abrazando el libro contra el pecho, el mismo libro desgastado del primer día. Finalmente, Sofía habló: «¿Sos feliz?». Lucía levantó lentamente la mirada hacia ella. La pregunta parecía haberla tomado por sorpresa. Pensó unos segundos antes de responder: «Sí». Luego añadió algo más bajo: «Pero también tengo miedo». Sofía sonrió suavemente. «Eso nunca desaparece completamente». La lluvia seguía cayendo alrededor de ellas. Suave, tranquila. Lucía bajó ligeramente la mirada. «¿Crees que el abuelo realmente estaría orgulloso?». Sofía se detuvo lentamente en mitad de la calle. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no intentó ocultarlas. Acercó una mano al rostro de su hija y habló con una voz rota por años enteros de cansancio y amor: «Lucía, tu abuelo pasó toda su vida esperando que alguien continuara lo que él comenzó». La niña permaneció completamente quieta. Sofía sonrió entre lágrimas. «Y ahora el mundo finalmente está viendo lo que yo siempre vi en vos». Lucía sintió como algo cálido le llenaba lentamente el pecho. No era orgullo, no exactamente, era pertenencia. Por primera vez en su vida, ya no sentía que debía esconder quién era. La lluvia seguía cayendo sobre Montevideo, mientras ambas continuaban caminando lentamente hacia casa. Y detrás de ellas, muy atrás ya, la enorme Fundación Cultural de la Integración Oriental permanecía iluminada en silencio.
el lugar donde la hija invisible de una limpiadora había cambiado su destino para siempre.